Dame servilleta. ¿Qué más quieres? Servilleta y agua. Y té. Y un dulce. ¿Cómo? Y un paquete de dulce. No quieres que hable. Vení, por favor. Baruch atah Adonai. Las gotas de limón. Baruch atah Adonai. Puño de la espada del Espíritu. Bendito sea Hashem. Empuñando la espada del Espíritu. Shabbat Shalom para el que se recuerda.
Ujata Adonai. Bendito sea Hashem. Bendito sea el nombre que es sobre todo nombre. Quiero que interactuemos. Aparte que estén orando. He tenido oposición muy fuerte en estos 3 días. Por eso no salí al aire en los 2 días pasados. Y ahora empuño la espada del Espíritu. Orando al Eterno. Por misericordia, por sanidad. Sobre su pueblo. También al oír de vuestra fe, dice el apóstol Pablo. Hoy lo digo yo, lo voy a decir yo. Estoy citando. Y ahora, al oír de vuestra fe, oro al Padre de nuestro Señor Yeshua, que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que podáis comprender con todos los santos cuál es el misterio del Eterno, revelado en los últimos tiempos a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu Santo. Ahora bien, sé que en el fin de los tiempos, el nivel de oposición y de guerra espiritual, cuando hablo de guerra espiritual, hablo de guerra con espíritu. No lo estoy hablando a nivel intelectual, como están queriéndolo hacer muchos ministerios, entre comillas, el día de hoy, negando, como hacían los saduceos, que no creían en ángel ni en espíritu. El lenguaje, cuando se introduce mucho el lenguaje filosófico griego y psicológico, niegan todo lo sobrenatural, como que si el Padre no fuera él mismo, es sobrenatural. Todo él está sobre la natura. Ahora, el movimiento de angelical de los 2 reinos aparece marcado textualmente en toda la Escritura. Uno de los peores errores es creer que todo es demoníaco, pero también es creer que no existe tal cosa, y ponerlo todo a nivel de una guerra mental, de una guerra psicológica, creer que la batalla demoníaca está a nivel de la mente. Cuando alguien hace eso, aparte que es hereje, lo dije ya, es hereje, niega porciones de la Escritura, porque cuando Yeshua vino, él echaba fuera, dice la Escritura, muchos demonios, se enfrentó a Satán, y al final exhibió a los principados y potestades, a los gobernadores de todas las tinieblas, y derribó el reino de las tinieblas. Significa que la batalla para él era realmente espiritual. Algunos se toman de un versículo mal aplicado y mal interpretado, cuando dice: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortaleza, y con todo argumento que se levante contra el conocimiento de la verdad, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia al Mesías, y dispuestos, oiga, esta otra parte, y dispuestos a castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta, o sea, madura. Digo esto porque algunos quieren ponerlo todo a nivel psicológico, y la guerra entra en varios niveles. Siempre va a haber una confrontación profetizada, reino contra reino, Maljú contra Maljú. En griego dice Basilea contra Basilea. Yo estudié el griego hace más de 30 años, no perfecto, pero sí estudié en las porciones del Nuevo Testamento, y me di cuenta que la información greca que tenemos, en algunas verdades, hay algunas verdades, pero un montón de filosofía, a tal nivel que muchos de los teólogos de hoy sencillamente aceptaron el griego y el latín como parte de su teología para negar toda existencia del hebreo en escritura, a tal nivel, cuando dicen
Y como dice el original griego, desde ahí es mentira. Porque según se cree, esa es una hipótesis, que fue con el griego koine, que significa el griego popular, o hablando en salvadoreño, el de baja calidad que hablaba el pueblo, no la casta filosófica. Por eso Pablo, cuando fue a predicar a Corinto, dice: no me propuse saber nada entre vosotros, ni mi palabra ni mi predicación fue con humana sabiduría. O sea, mi humana o humano sofía, en griego sofía es sabiduría, y no me propuse saber nada entre vosotros, estuve con mucho temor y temblor, y mi predicación ni mi palabra fue con palabrería, sino con poder y demostración del Espíritu, o sea, con milagros y prodigios. En este momento se está tendiendo a negar todo milagro actual de sanidades, de milagros y acción de fe, creyendo que se es maduro al negar las manifestaciones del Espíritu, quebrantando así toda la Escritura. Y déjenme que le explique que el que niega la Escritura no puede ser contradicha. Si algo está escrito, así es. Entonces yo sé que voy a confrontar a muchos sistemas religiosos, evangélicos y no evangélicos, pentecostales y no pentecostales, arminianos, wesleyanos, todas las teologías que usted quiera ver, aún a los escatólogos, porque la Escritura es pura. La Escritura no tiene mezcolanzas humanas. Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene, purificada en horno de tierra 7 veces. Se te quemó el té. En horno de tierra 7 veces. Perdón por la interrupción. Ahora bien, cuando Daniel ayunó en el capítulo 9 de Daniel 21 días, pidiendo una contestación, Gabriel llegó y le dice: desde el día en que empezaste a orar vine a ti, pero el príncipe de Persia se me opuso, el principado de Persia, y después de eso vendrá el principado de Grecia, y Miguel, vuestro arcángel, vuestro príncipe, es el único que me ayuda. Y una batalla. No antes de la creación, como dicen los de la doctrina de Lucifer. No. Esa es doctrina de demonio. Lucifer nunca peleó antes de la creación. Eso es sacado de Isaías 14 por no leer bien los versículos respetando tildes y comas y viendo el contexto profético de cuando se dijo hace 2600 años, no hace más de 6000 o 7000 o 8000 años. Espero, sí quiero confrontar, así es, pero quiero edificar, porque estamos puestos para arrancar, para destruir, para derribar todo aquello que no está escrito, y para plantar y edificar. Libro de Jeremías. Para esto te he puesto en el capítulo 7, versículo 21 del libro de Mateo, que algunos dicen que fue escrito en griego. Yo les quiero decir que ningún judío escribe ningún libro santo en otro libro que no sea en hebreo. Primer argumento. Segundo lugar, Mateo es matatiejo y se llama Leví, por ende era un levita. Aunque era cobrador de impuestos, era un levita. Y cuando él empieza a citar su libro, vemos que empieza diciendo libro de la genealogía de Yeshua HaMashiach, para citar en Génesis 5:2. Ahora, no es lo mismo predicar de ovejitas, que dicen amén a todo, que hablar con conocedores de la Escritura, que no se le dice amén a casi a nada, sino que todo se cuestiona. Y no es que seamos contradictorios, porque la Escritura nos manda a contender. Algunos dicen que la Biblia no es para contender, eso lo dicen los indoctos.
No es que vengan enojados, yo así hablo, Señor. Estoy alegre, estoy predicándole a niños de 4 años, de 3 años, de 5 años, enseñándole a niños de 10 años. Pero los que tienen un entendimiento profético, a tal nivel que el lenguaje del Espíritu lo captan fácilmente. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Elohim, porque no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. No todo el que dice Señor, Señor, 7:21, entrará en el reino de los cielos. No todo el que diga Señor, Señor, como decían los Baales, Baal, Baal. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Vamos a hacer ahora sí, Avinu, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado, o Kadosh Hashem, santificado sea su nombre. Venga a nosotros ahora tu reino, aquí abajo. Muchos me dirán en aquel día, cuando Él regrese, Señor, Señor, en tu nombre no echamos fuera demonios. Esos no son exorcistas, echamos fuera demonios en su nombre. También dirán, parecían pentecostales tradicionales esto, en tu nombre no hicimos muchos milagros o señales. Entonces yo les declararé, nunca les conocí. Conoce el Señor a los que son suyos. Esto no es tener tu membresía en una congregación. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese. Apártese de la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad? Apártese del inicuo, del movimiento del anticristo, que es Babilonia, la madre de las rameras de la tierra. O sea, la religión fuera de la cabeza y del fundamento, que es la roca. Su nombre es Yeshua de Nazaret, o Jesús de Nazaret. Entonces yo le digo, apártense de mí, obradores de maldad. Cualquiera pues que oye estas palabras, las que él está diciendo, no doctrina nueva, las que él está diciendo, las palabras de la Torá en una amplificación para el nuevo pacto, que oye mis palabras y las hace, será semejante a un hombre prudente, como las vírgenes, prudentes e insensatas, que edificó su casa sobre la roca. Que edificó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, falsos avivamientos, vinieron los vientos, vientos de doctrina, Efesios 4, doctrinas falsas, emociones falsas, y vino el río, una guerra espiritual abierta. Cuando el enemigo viniese como un río, el espíritu de Adonai levantará bandera contra él. El río son persecuciones. En Apocalipsis 12 dice que el dragón salió una boca, de su boca salió un río para arrastrar a la mujer, pero la tierra abrió su boca y se hundió. Falsos ministerios. Y golpearon contra aquella casa, pero no se derrumbó, porque se había fundado sobre la roca. Tome nota, el ser humano es un ser tripartito, 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. El viento toca el techo, el viento toca las paredes, el río, perdón, toca el fundamento, el viento toca las paredes y la lluvia toca el techo. Espíritu, alma y cuerpo.
Uno te tocará corporalmente, el otro almáticamente y el otro espiritualmente, como tentaron a nuestro Señor. Satanás le hizo 3 tentaciones. Le tocó en el espíritu cuando le dijo, adórame, y te daré todos los reinos de la tierra. Y él le respondió, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. San Juan 4, Yeshua dijo, Elohim es espíritu, Dios es espíritu, y quiere que los adoradores le adoren en espíritu y en verdad. La adoración es en espíritu. Nunca dice la escritura mi alma te adora, dice mi alma te alaba. Luego le toca el alma, las emociones, el intelecto, la voluntad, el yo, los sentimientos, y le dice, tírate aquí abajo. Le tocan sus emociones, quería que se diera un show, un espectáculo. Los ángeles hubieran venido a recogerlo. Y él le dice, no tentarás al Señor tu Elohim. Luego le toca el cuerpo y le dice, yo voy al orden invertido. Satanás lo hizo al revés, porque estaba fuera de él. Prometo que el primer versículo es 6:13. El otro es 6:16 y el otro 8:3. Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque él tuvo hambre, le tocó el cuerpo. Entonces le tocó a la inversa. Los versículos en Deuteronomio, o en Devarim, que el Señor citó, estaban de derecha a izquierda. Satanás lo toca al revés. Le toca el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Por qué? Porque estaba fuera, no estaba dentro de él. Porque él era el templo del Dios viviente. En él habitaba toda la plenitud de la divinidad. Todo lo eterno de Elohim estaba dentro de él. Y el Señor le cita los versículos 8:3 primero. No tentarás, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Elohim, el hombre vivirá. Luego le toca el alma, y él dice, no tentarás al Señor tu Elohim. Luego su espíritu, al Señor tu Elohim adorará, y a él solo servirá. Los versículos se los dijo al revés, porque lo estaban tocando de afuera, no de adentro, porque el príncipe de este mundo nada, dijo, tiene en mí. El lenguaje de nuestro maestro, nuestro rabí, nuestro modelo a seguir, él entendía bien el mundo espiritual. Su lenguaje no era solo libertarlos de Roma, sino libertarlos del diablo. Eso está escrito en muchas porciones de la Escritura. Pero aquellos que están negando, que quieren decir que siguen a Yeshua, y que hoy están negando los dones y los milagros, creyendo que están maduros en el Espíritu, y que los dones no edifican y no te hacen maduro, sino la palabra, quiero decirles que los milagros y los prodigios y los dones siguen a la palabra, no a los hombres. Marcos 16:20. Romanos 16:20 dice, en breve el Dios de paz, el Elohim del Shalom, aplastará a Satán bajo la planta de vuestros pies. En el mundo espiritual es tan real como este mundo terrenal, pero no es a nivel psicológico. Para eso se requiere tener renovado tu espíritu. Algunos no han elevado su nivel espiritual a llegar a ser un hombre espiritual, sino que se quedaron estancados a nivel de alma, a tal nivel que todo lo ven a nivel psicológico y como una alegoría los milagros. Cuando dice que el Señor sanaba ciegos, sordos, mudos, eran ciegos espirituales. Bien maduros, se oyen más. Eran sordos espirituales. Paralíticos espirituales. No, eran paralíticos de verdad. Sordos de verdad. Muertos de verdad. Y si lo queremos aplicar espiritualmente, hagámoslo alegóricamente, sin negar. El escrito está. Quiero que interactúen ahí. Versículos que yo voy citando, quiero que me los pongan por favor y se reporten de dónde están captando o reproduciendo este lenguaje. Porque es menester edificar bien sobre la casa. Acuérdense que con temor y temblor les voy a decir esto.
no estamos edificando una congregación individual, sino el cuerpo. Y el cuerpo tiene cabeza, o sea, la esposa tiene marido. Mira cómo sobreedificas, porque la casa a la que estás edificando no es tuya. Mías son las almas, dice Adonai. Estás hablando a la esposa del Cordero. Lo que le des de comer a ella, lo tiene que probar la cabeza. Porque toda comida que el cuerpo recibe entra por la boca. Y la boca está en la cabeza. Por eso cuando él resucitó preguntó, hijitos, ¿tenéis algo que comer? No todo lo que hoy se llama obra de Dios es obra de Dios. Y no todo lo que se llama reino de Dios es reino de Dios. Y no todo el que llama ser ministerio es ministro del Espíritu. Y no todo el que dice ser el cuerpo, la iglesia y la esposa lo son de verdad. Porque el Mesías no está dividido. Pablo no murió por mí, Pedro no murió por mí, ningún apóstol murió por mí, ninguna cobertura murió por mí, ninguna denominación tiene la corona establecida, herida su cabeza, a ningún hombre clavaron por mí. Solo hay uno, y a él nos debemos. No nos debemos ni al cristianismo como religión, ni al judaísmo como religión. Hablamos del pueblo elegido por Elohim, de entre judíos y gentiles, sin religión. El Señor hizo pacto, no estableció religión. Estableció el antiguo pacto y el nuevo pacto. No es verdad que estableció alguna religión. Ningún pastor murió por ti, ningún obispo. Y todos los nombres inventados, superintendentes, sugieres, y un montón de ministerios fuera de la Escritura, nadie murió por ti. Ningún papa, ningún cura, papa evangélico, papa católico. Nadie murió por ti. De dónde eres al Mesías. Hay una niña que dice que yo soy enojado cuando hablo. No, es que yo hablo así. Esa es mi voz. Aparte, que también va un poco la enseña de tus padres. Tus padres te enseñan a hablar de frente o hablar a espaldas. Mi padre me enseñó a hablar de frente y a decir lo que pensaba. Piensa en voz alta. Pero como yo sé, por el conocimiento escritural, el nivel de batalla en diferentes flancos, que la esposa del Cordero será atacada, habrá viento, habrá lluvia y habrá río. Los tres son peligrosos, pero el que tiene mayor fuerza es un río desbordado. Y si usted escudriña en la Escritura, los ríos de agua viva es el Espíritu moviéndose. El falso río es un falso ungido. Es el falso Cristo. Los vientos. Él estableció apóstoles, profetas. Cuando dice estableció, está hablando de fundamentos sobre la roca. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. A fin de equipar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, al conocimiento de la fe, al Hijo de Dios, a la estatura de un varón maduro, para que ya no seáis niños o bebés llevados por doquiera, para allá, para acá, por todo viento de doctrina. Dice que los falsos profetas son nubes sin agua, falsa lluvia. Que el que promete y no cumple es falsa liberalidad, es como una nube sin agua. Que la falsa lluvia son falsos avivamientos. Cuando un avivamiento es verdadero, cambia la sociedad. Un avivamiento, o un derramamiento, o un despertamiento, no importa el lenguaje que le quiera usar, porque las tres palabras son correctas. Derramaré, te despertaré y aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Lo aclaro porque hay un grupo por ahí que dicen que estos lenguajes no deben de usarse ya en este tiempo. ¿Quién dijo que no?
¿Quién dijo que no? Aviva tu obra en medio de los tiempos. Lo que pasa es que son palabras diferentes. Despertar es levantar a un dormido. Derramamiento es algo que te cae de arriba. Y avivar es algo que ya tienes. Aviva tu obra en medio de los tiempos. Y Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Cuando un altar se está apagando, hay que soplar el espíritu para que avive el fuego. Ahora, vendrá la lluvia, vendrá el río, pero la casa no. Alegrado, no se caerá, porque está, no se caerá, porque está fundada sobre la roca. Y la roca es el Mashiach, es el Cristo, es Yeshua, es la roca inconmovible de los siglos. No te caerás, porque está fundado sobre la roca. ¿Y a qué compararé al otro hombre? El que oye estas mis palabras, o sea, su evangelio, y no las hace, será semejante a un hombre insensato, necio o tonto, que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes o los ríos, soplaron los vientos, azotaron contra aquella casa y se derrumbó, y fue grande su ruina. Aconteció cuando Yeshua terminó estas palabras, la multitud estaba maravillada de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sabe que el concepto moderno de los predicadores cuando están citando libros, yo me imagino, yo creo, supuestamente, y como dijo el himnólogo, y como dijo el apóstol tal, y como dijo Spurgeon, y como dijo, no voy a mencionar a los predicadores modernos porque algunos hablan más de sus pastores que del Señor, y como dijo Calvino, y como dijo Lutero, y como dijo el padre apostólico de los antiguos, San Ignacio. Mire, y algunos hasta citan, y como dijo Sócrates, o como dijo Platón, y como dijo, mire, aquí no importa quién dijo, aquí lo que importa si el Padre lo dijo, si el Hijo lo repitió en la tierra, y si está escrito. Yeshua, su lenguaje era escrito está, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Hablaba con autoridad, no como los que yo me imagino, o en una antítesis, o según el griego koine. Miren, ya los que hemos comido palabra, no queremos basura. Queremos leche espiritual no adulterada a los niños, para que crezcan espiritualmente, y los maduros que comen carne. La palabra evangelio era para los maduros, porque la ley era para los niños, mas la gracia se supone que es para los maduros. Eso dice Pablo, la ley fue el ayo que nos llevó al Mesías. Que estuvimos bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo establecido por el Padre, porque cuando uno es niño, en nada difiere del esclavo. En griego la palabra buena nueva se dice evangelión, donde viene evangelio, pero en hebreo se dice besorá, que su raíz etimológica es basar, quiere decir carne, alimento sólido. Por eso que cuando Pablo dice, si a Yeshua ya no lo conocimos en la carne, lo vamos a conocer en el espíritu, porque el lenguaje del apóstol de Rashaul era hablar del Masías ascendido a la diestra del Padre, del Masías eterno, pero no quita la esencia de la palabra hecha carne, del hombre que caminó en la tierra, porque el mismo que es el mismo que será. Él no cambia, yo mismo soy cuando resucitó. Lo digo porque hay muchas doctrinas que han juntado conceptos. Hubieron unas doctrinas sacadas por ahí que negaban la existencia del Masías carne, y algunos dicen Jesús de la carne y Cristo es el eterno. Miren, señores, él mismo es
antes que el mundo fuese. Él mismo es. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Cuando llegó el tiempo de la manifestación en carne, entonces vino en forma de ley, vino bajo la ley, vivió como un niño, fue circuncidado, fue limpiado, presentado al templo los 40 días. Luego fue instruido en la Torá como todo un niño. Todo el libro de la Torá fue hecho con Él. Todo el Antiguo Testamento fue hecho para cuando el Mesías viniera. Por eso nadie puede negar que Él era experto, erudito en las Santas Escrituras. Nadie confrontaba su doctrina, porque el que lo quería confrontar siempre salía golpeado. Y se va a levantar un remanente así. Viene un remanente así. Dice que Pablo contendía, Apolos contendía, Yeshua contendía. Y Judas dice, quiero que contendáis ardientemente por la fe, dada una vez a los santos. Por eso la palabra del Espíritu es una espada. Y la espada sirve para defenderse y para atacar. Se defiende y ataca. Es una espada de doble filo. Penetra y hiere 6 veces. 1, 2, 3. Saca heridas mortales. Pelearé contra ellos con la espada de mis labios. Con el espíritu de mis labios mataré al impío. Baruch Atán. Bendito sea Hashem. Este es para la mente que quiere adquirir sabiduría. Ahora, ya sabemos todos que la roca es el Mesías o Cristo. Pero ¿quién es la arena? ¿Qué es la arena? ¿Qué es la arena? La arena no es mala, solo que no fue establecida como fundamento. La arena es el pueblo. Porque el Bereshit o Génesis 12 le dicen a Abraham y lo confirman: haré tu pueblo como la arena del mar. La arena no es mala, son partículas de piedrita, pero no sirven de fundamento, porque la arena es movible. La arena va en transformación continua. El pueblo nació desde Abel, nació desde el costado y atrajo a todos los santos del ayer al cuerpo. Del costado salió sangre y agua y nació algo, porque somos huesos de su hueso, carne de su carne. Grande es este misterio, Efesios 5. Mas yo lo digo del Mesías con su esposa. Cita a Adán. Salió sangre y agua. Yeshua vino a nosotros mediante sangre y agua. Y el Espíritu es el que da testimonio. Y el Espíritu es de verdad y no miente. Algunos dicen que la iglesia nació en Pentecostés. No, ahí fue investida. Que no se dice iglesia, se dice cajal, que es la congregación unida, traída de los santos del ayer hasta el último santo que vive sobre la tierra. Así como la esposa participa de la eternidad, igual que su maestro, o la cabeza. Es que tengo oídos por ahí que oigan. La arena es movible. En los últimos 2000 años hemos venido viendo la evolución, si se puede usar esa palabra. Primero nació la congregación apostólica de Jerusalén, 100% Yehudín, 100% judía, creyentes en la Torá, en los profetas y en los salmos. Y pasaron y traspasaron el puente del antiguo pacto al nuevo pacto, de la ley al nuevo pacto, llamado en español la gracia. Es la misericordia realmente. La ley quiere decir instrucción. De la instrucción a la madurez. Fue investida del poder en 2 fiestas bíblicas. Porque la escritura no puede ser contradicha. Si las fiestas son eternas, no pasarán jamás. Son eternas. Implica que se celebraron antes que el mundo fuese. Bueno, si quiere creerlo. Porque en el cielo está el modelo.
de todo el culto que sería abajo. Ahora bien, luego fueron testigos en Jerusalén, se reunían en casas, luego vino la dispersión, se fueron para todo el mundo, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Ninguno de los apóstoles vivió en un solo lugar, nacieron todos dispersos. Jacobo, el hermano del Señor, se quedó con la iglesia de Jerusalén. Pedro fue llevado a otros lugares, Pablo a Roma. No hay registro que Pedro estuviera en Roma. Algunos se fueron para la India, para el África, se dispersaron para toda Europa. Juan se quedó en Éfeso, unos murieron en la India, otros murieron en Egipto, otros murieron en diferentes ciudades. Después de eso se levantó la segunda generación de los obispos, porque la iglesia apostólica tenía una congregación donde no había un pastor, sino un grupo de apóstoles, de obispos, ancianos. Por eso que Pablo dice, el Espíritu Santo se ha puesto por obispos para apacentar la grey del Señor, la cual él compró por su propia sangre, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán perversos para estar tras de sí a los discípulos. Quiere decir ministros que quieren que la gente los siga a ellos y se mueve en torno a ellos, para estar tras de sí a los discípulos. De día y de noche os lo he dicho. Eso está en Hechos 20, hablando de la apostasía. Luego hubo una gran persecución, vino el río, 10 emperadores romanos persiguieron a la congregación. Luego los curas le llamaron a los primeros obispos los padres de la iglesia, para hablar de una paternidad, de un lenguaje alegórico, hacerlo un lenguaje real, como se está haciendo en el día de hoy en varias ramas de las denominaciones. Yo sí creo en la paternidad espiritual porque está escrita. Sin embargo, el manipuleo del tema va a caer en sectarismo. En parte conozco y en parte profetizo. El sectarismo es tan aberrante como lo es la mezcolanza babilónica y como lo es el individualismo. Son tres cosas que quebrantan el organigrama. El individualismo, la gente que no quiere sujeción de nadie. El sectarismo, donde creen que solo ellos mueven todo, todos se sienten remanentes santos y que los demás son la escoria. Y está Babilonia, donde creen que todos somos iguales, y no es así. Por eso el Señor conoce a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que no invoca el nombre del Señor, porque así como el Señor es uno, su cuerpo es uno. Vamos a tomarnos un tecito para que nos baje el tema. Fíjense en esto. Después de eso, las persecuciones mataron a muchos hermanos, nunca construyeron templos. En más de 3 siglos nadie construyó templos. No era la visión de los apóstoles o de los obispos que siguieron a los apóstoles construir templos. Quien empezó a construir templos siguiendo el modelo greco-romano fue Constantino, cuando supuestamente se convirtió al cristianismo y unificó la iglesia católica para apropiarse de la profecía de Daniel. Él se quiso apropiar del cristianismo perseguido al ver que su imperio estaba debilitado. Él adoraba al Dios Sol, por eso hubieron cambios de calendario, cambios de fiestas, cambios de todo, y creó la maquinaria más asesina de la historia de la religión, el cristianismo católico romano. Mató judíos y mató todo aquello. Atacaron a los arianos, a los gnósticos y a todo aquel que no comulgaba como ellos, y crearon un imperio y una mezcolanza religión-estado. Luego el imperio se dividió entre Roma y Constantinopla. Posteriormente siguieron apropiándose de la fe, vendiendo la salvación a través de bulas popales, creyendo que la hostia te salvaba, un pedacito de pan inventado como lo hacían los egipcios. Eso no es el cuerpo de Cristi, no, esa es una mezcolanza. De ahí, después de eso, salieron la iglesia antigua romana. De ahí se dividió la iglesia de la griega y la latina. Como el imperio se dividió, también se dividió la iglesia. Nace la iglesia ortodoxa griega, de donde es parte de la iglesia rusa. Luego siguieron saliendo muchos grupos y los asesinaban, Luego se dio otra matanza ya en nombre de los papas. Mataron gente por millones, y solo en la Santa Inquisición mataron más de 68 millones de personas, con un proyecto. Si los quemaban eran salvos.
daban bulas papales, pagaban hasta por los muertos, decían que tenías que pagar tu salvación, y se robaron el nombre de iglesia. Después de eso, se levanta el movimiento llamado protestante, los de la Reforma, que ellos originalmente no querían reformar nada, todos eran curas, y algunos eran católicos. Lo que pasa, que empezaron a escudriñar, aparece Lutero, Calvino y otros más, los padres, llamados los padres de la Reforma, entre comillas, protestantes, y muchos de ellos antijudíos. Todos, no querían saber nada del hebreo, todos queriendo olvidar su raíz, y se robaron el nombre de la iglesia y salen los protestantes. De allí salen los anglicanos, salen los calvinistas y los wesleyanos, los arminianos, posteriormente salen los anabatistas, y luego los bautistas, luego los cuáqueros, los presbiterianos, y se van, emigran a Estados Unidos, allá vuelven a hacerse perseguir entre ellos, se empiezan a perseguir y van naciendo sectas, como los menonitas, los mishi y un montón de sectas que empiezan a nacer, como los mormones, testigos de Jehová, adventistas, y empiezan a crear. Luego salieron la división de los hermanos, de los misioneros, de los que tradujeron la Biblia a todos los idiomas. El Señor iba obrando gradualmente entre ellos, para ir sacando un remanente de cada de ellos. Luego, en Acaya Susa nace el movimiento pentecostal. Se derrama el espíritu y empiezan a hablar en otras lenguas. Y luego empieza a haber otro cisma de división en aquellos que no creían en esto y en los que creían. Después de eso se levanta una gran persecución y nacen denominaciones. Nace una llamada los pentecostales y la pentecostal unida. Unos eran unitarios y los otros eran trinitarios. Posteriormente nacen los movimientos evangélicos en toda América Latina, que tienen una historia de 100 años, dividida en sectas, todos predicando los mismos conceptos de ropa de los fariseos antiguos. Unos predicaban ropa, otros no, amaban las ropas largas, cada uno con su doctrina, su sectarismo, y empezaron a crecer. Se crecieron por miles en todo el mundo, cada uno llevando su nombre, y se inventaron un montón de nombres de iglesias y denominaciones. Hace aproximadamente unos 30, 40 años empezó los movimientos de alabanza, creando movimientos de restauración, entre comillas. Nos llamaron otros grupos llamados pentecostales, luego salieron los neopentecostales, luego salieron los movimientos apostólicos, los movimientos carismáticos, los movimientos evangelísticos. Ahora estamos en los movimientos de la paternidad, en los movimientos de la restauración, en los movimientos mesiánicos, y va un pueblo evolucionando, cambia de doctrina continuamente. Cada 30, 40 años van cambiando de doctrina. Cada uno cree que es el fundamento. Los de la alabanza creen que si Judá no sube primero, no hay nada. Los de la prosperidad económica, sin dinero no hay iglesia. Y la intercesión dicen, si no intercedemos no hay nada. Los que ministran dicen los apóstoles, si nosotros no hay cobertura espiritual. Y los profetas dicen, si no habláramos por el espíritu, cada uno hablando para su ladito. Por eso que la arena no sirve de fundamento, porque va evolucionando, va cambiándose, porque vamos de gloria en gloria, vamos de poder en poder. Cada generación va dejando una etapa, cada generación deja otra etapa. Yo profetizo a una etapa, a una generación que no ha nacido aún, a una generación profetizada en Romanos, los hijos de Dios, llamados los hijos de Sadok, los hijos de Melquisedec, los hijos de Yeshua, la 42 generación, los frutos del árbol de la vida, las hojas del árbol de la vida, las ramas de la vid verdadera. La última generación, el entendimiento desarrollado. El pueblo le gustan las modas, por eso que estamos divididos. Unos creen que es el tiempo, hablan solo de prosperidad, el otro de paternidad, el otro de pentecostal, luego de neopentecostales, luego le llaman el evangelio de la prosperidad algunos. Todos son difamaciones. Lo que pasa es que no han juntado las verdades completas, y cada uno institucionaliza una verdad y lo hace avivamiento, a ratos se hace doctrina, y vienen los adeptos, los prosélitos, y se hacen más celosos que sus padres en su doctrina, a tal nivel que creen que ellos son el remanente santo, y aunque sean una iglesia de 20 miembros, creen que todo el mundo se ha perdido y que solo ellos son salvos. Todo eso es herejía disfrazada. Cuando una verdad no es completa, es una mentira. Una verdad debe ser coherente. Una verdad se mantiene sola, no necesita ayuda. Una verdad no puede contradecir a una verdad. Una verdad no contradice otra verdad. Usted no puede quitar un fundamento bíblico para poner otro. No puedes creer solo en una verdad, tienes que creer en toda la verdad, porque toda la palabra es inspirada por Elohim, y toda es útil, y todo lo que el Padre dijo es eterno.
Voy a hacer una pauta, a ver qué dicen los hermanos, quiero ver lo que dicen. Se vale renegar, se vale murmurar, se vale contradecir, pero no con dogmas, por favor, con versículos de escritura. Uno está predicando alabanza, los otros ropa, los otros matrimonio, los otros santa cena, los otros bautismo en agua, están peleando por bautismos, peleando por doctrinitas, colando el mosquito y tragando el camello. Por eso que el cuerpo es uno. No crean que eso va a edificar al mundo. No, el mundo se pierde porque el sectarismo es grande. Nadie crea nada ya. Por eso es necesario volverse a las Santas Escrituras. La restauración de todas las cosas implica seguir solo al Cordero hasta que todo sea vuelto al origen. Porque el origen es la raíz que sustenta la rama. Todavía tenemos las mismas doctrinas del pasado y el mismo sectarismo que cuando Juan el Bautista vino, solo que hoy no es en el judaísmo, hoy es en el cristianismo. ¿Y cómo lo sé yo? He estudiado las dos cosas y he vivido en medio de las dos cosas. Entonces yo no me aparto ni a diestra ni a siniestra, yo sigo un camino. Yeshua es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por él. Si no entendéis mi lenguaje, dijo Yeshua, es que no soy de mis ovejas. Y en esto conocemos el espíritu de error. El que es de Dios nos oye, el que es de Dios no nos oye. Este es para los sedientos, para aquellos que no quieren ser engañados, ni ser engañadores. Es para los hambrientos. Yo sé que están preocupados por el coronavirus, por la pandemia, cómo va a pagar la casa, los préstamos y todo. Métase a la palabra. Nunca se aparte el libro de la palabra de tu boca, el libro de la ley. Así estarás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Edifica tu casa en la roca. Me he sentado en la arena un ratito, hoy voy para la roca, de regreso. ¿Quiénes están ahí? Ahora bien, la roca, en Deuteronomio dice, la roca de Israel. Luego dice el Salmo, la roca que desecharon los edificadores. Los edificadores, dice que en Babilonia se ocupó ladrillo en lugar de piedra. Ocuparon ladrillos que es barro cocido. Es naturaleza humana, simbólicamente hablando. Y desecharon la piedra, los que edificaban la torre de Babel. Luego esa porción es tomada en los salmos. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra angular, que dice Job. La piedra principal de todo el edificio. Luego el Señor se la cita a los fariseos, a los herodianos, a los saduceos, a los escribas, y les dice a ellos, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ahora hay que aplicársela a los predicadores actuales. ¿Por qué? Porque los ministerios son para edificar el cuerpo. Y el que desecha la piedra empieza a edificar en argumentos humanos, en filosofía griega, en idiomas trasnochados, en traducciones heréticas. Hay muchas de las traducciones, no se hicieron en el original. Y se perdió el orden. Muchos, su doctrina la tienen en la Reina Valera. Y ahí han sacado toda la información para aplicársela al pueblo. O en la King James, o en la Vulgata Latina, o en la Biblia del Oso, o en la Pechita. Otros se han inventado uno llamado el Código Real, o la Kadosh. Esas no son traducciones. Esas son queriendo corregir a la Reina Valera. Como el libro no se puede defender solo. Todas esas son mezcolanzas, sincretismo. Por eso es necesario estar lleno de la palabra. Si te paras en la palabra, todo lo que hagas prosperará. Y no tendrás miedo del futuro. No tengas miedo de tu salvación. No tengas temor del anticristo, ni de la muerte, ni del diablo, ni de la plaga, ni de la peste. Que va a destruirse algo. No tengas temor. No temas. Yo estoy contigo. Pero nunca se aparta el libro de la palabra de tu boca. Come Biblia. Mastica Biblia, rumia Biblia, repite Biblia, lee Biblia, aprende Biblia. Ocúpate en la lectura, escudriñar, buscar, indagar, cuestiona todo. No tienes que decirle amén a nada.
El amén es el sello de toda profecía. Cuando una persona está convencida, cuando alguien es niño y nada difiere del esclavo. Y muchos se creen maduros porque han estado en una congregación y han comido todo lo que les dieron. No tuvieron valor de confrontar. Lutero movió la reforma protestante porque confrontó a sus curas de su tiempo y hasta el Papa. Una nueva reforma se acerca, aún a los llamados reformistas. Lo que quieren reformar es una iglesia evangélica. No, se va a reformar el cuerpo completo, llevarlo a la estatura, lavarlo con el lavamiento del agua por la palabra. Entienda que mi lenguaje es de cuerpo, para el cuerpo y del cuerpo. Y he tratado de poner fuego en mi boca para no usar el sectarismo en mi lenguaje. Van a ser llevados a niveles mayores, pero hay que poner atención a lo que hemos visto y oído y no borrar ningún versículo de escritura. Si estás creyendo que los frutos son mejores que los dones, has leído al revés, porque no dice frutos, dice el fruto del Espíritu, y originalmente dice el fruto de la luz. Es amor. El producto de la voz que salió, la semilla, que es la palabra, produjo amor. Dentro de ese amor lleva paz, gozo, benignidad, templanza, bondad. Pero nunca es mayor que el don. ¿Por qué? Porque el don es amor. De tal manera amó Dios, que dio a su Hijo. El primer don también es el amor. Y dentro del don del amor están palabra de ciencia, palabra de sabiduría y discernimiento de espíritu. Están reyes, sacerdotes, profetas, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Están lenguas, profecía, interpretación de lenguas. Está fe, milagros y profecía. Donde continencia, donde servir, donde presidir, donde hacer riquezas, donde oración. A los cantores y los músicos y los dadores, llevando cautiva la cautividad de Dios dones a los hombres. 1 Corintios 12 dice: hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que todos es el mismo. Así que no puede negar una verdad para quitar otra, porque es como quitar los ladrillos del fundamento. Ahora, nadie puede edificar sobre el fundamento ajeno, y nadie puede poner otro fundamento sobre el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la piedra que desechan los edificadores son los mismos predicadores de hoy. Cuando le quitas un versículo, es como que le estés quitando un centímetro a la construcción. Nadie puede edificar una casa si no lleva un diseño. Y nadie puede edificar dentro de una obra si no sabe construir, si no sabe escribir. Pedro dijo que el Señor es la roca en la cual somos edificados como casa espiritual. Ahora voy a ver un detalle, que lo han confundido evangélicos y católicos. Dice en Mateo 16, yo conozco el lugar donde se dijo esa porción. He estado 8 veces en ese lugar, en diferentes años. Cuando Yeshua llegó al lugar de Cesarea de Filipo, Cesarea de Filipo era una ciudad antigua llamada Panias, porque los romanos y Herodes habían construido allí un templo pagano de satanismo crudo, dedicado al dios Pan, que era un dios macho cabrío, lujurioso, que con una zampoña es el dios del rock and roll, el símbolo del Baphomet, de las 5 puntas. Ahí estaba ese culto. Todavía está el lugar que se llama las puertas del Hades allí. A eso el Señor le llamó las puertas del Hades. También había un templo dedicado a Némesis. El lugar había sido dedicado a César, pues se llamaba Cesarea. Y a Felipe, de Filipo. Era un lugar donde se hacía culto satánico, un lugar de mucho movimiento demoníaco y espiritual. Era un culto dedicado a dioses y a César.
se sacrificaban mujeres y niños al diablo. Cuando él llega allí, a esa región es la frontera del Líbano. En esa misma región están los nacimientos del río Jordán, ese rocío de Hermón. En ese mismo lugar llega el Señor y hace una pregunta a los apóstoles. Le pregunta a los discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? El Ben Hadán, el Hijo del Hombre. Y empezaron a decir unos que era Jeremías, o Isaías, o Juan el Bautista, o Elías, o alguno de los profetas. La gente tiene conceptos equivocados en todas las religiones de quién es el Yeshua. Pregúntele a cualquier religión, cada quien tiene su propio concepto. Pero él pregunta a sus discípulos, a sus talmidín, a sus apóstoles que iban a ser el fundamento sobre el cual se iba a edificar la roca y después ellos. Pero vosotros, ¿quién es el Hijo del Hombre? Entonces viene Simeón. Recuerda que ellos son judíos, no son griegos. Es un rabino judío hablando griego, hebreo y arameo. ¿Quién dices las gentes? O los gentiles, los goy. O los hombres, que soy yo. Le respondió Simón Kefa. Simeón Kefa. La piedra pequeña. Simón Kefa. Pedro en su carta dice que la roca es Yeshua, no él. Así que toda la base de la doctrina católica romana se cae ahí. Y él le dice: tú eres el Mashiach, el Ben, el hijo del Ejajajai, el hijo del Elohim Jai, del Elohim vivo, el hijo del viviente. Tú eres el hijo del Elohim viviente. Tú eres el Mashiach, el hijo del viviente. Y él le dice: Asher, bienaventurado eres, Simeón, Ben Yona, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es humano. Carne y sangre se refiere al hombre. Esto no es humano. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Abba Kadosh, mi Padre que está en los cielos. Esta es una revelación que te ha venido de quién soy yo, el Ben Hadán, Daniel 7. Y yo le digo: y yo te digo que tú eres Kefa, o Petros, como dice en griego, pero tú eres Pedro, tú eres piedra pequeña, y sobre esta Aben, o Selah también se dice, o esta Petra, una roca grande, sobre esta piedra, sobre esta roca, refiriéndose a Yeshua mismo, no a Pedro. Él era un piedra, era un pequeño, como todos nosotros. Nosotros somos edificados como piedra viva. O sea, todos somos como Pedro. No solo Pedro es Pedro, no, todos como Pedro, todos piedras pequeñas, piedra viva, edificados sobre esta roca, donde la piedra es echada, edificados sobre esta roca, dice, sobre él. Y la revelación del Mashiach, sobre esta roca, edifico, la palabra edifico es edificio, edifico mi cajal. No dijo eclesia. Eso es una traducción a posterior, sacado de la Septuaginta, sacado de las versiones y de las traducciones en griego. Sobre esta roca edificaré mi cajal, o mi congregación. Sobre esta roca edificaré mi cajal, mi eclesia, traducido al griego después iglesia, y ella ha venido hasta nuestro tiempo como iglesia, la traducción. Pero es sobre esta roca edificaré mi cajal.
La congregación del desierto usa esa palabra, Micajal. Hoy cuando hablamos de comunidad decimos Kehilá. Sobre esta roca edificaré Micajal. Es la reunión de reyes y sacerdotes. Sobre esta roca edificaré Micajal. Y las puertas del Hades. Hades es el inframundo griego. Las puertas del Sheol. El abismo. No prevalecerán contra Micajal. Es Micajal, mi cuerpo, yo le edifico y las puertas del Hades no prevalecerán. Algunos dicen que la iglesia no tiene que, tiene que quedarse quieta porque el Señor venció. Amén, eso es verdad. Pero que digan que no va a atacar es mentira. No es que las puertas del Hades van a atacar a la iglesia, no dice así. Ese lenguaje, no prevalecerán contra mi iglesia o mi cajal o mi congregación, es sacado de San Juan 1. La luz que alumbra a todo hombre venía a este mundo. La roca, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Y las tinieblas, digo, no prevalecieron contra la luz. O sea, quien tomó el ataque fue la luz. La luz disipó las tinieblas. Entonces no es las puertas del Hades que atacarán a la iglesia. No es al revés. La iglesia invadirá. El que tenga oídos puede oír. Si no, no hubiera dicho, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, por el poder que tiene, por lo tanto, id, invadan el mundo y hagan discípulos en todas las naciones, a todo pueblo, tribu, lengua y nación, y hagan discípulos en mi nombre, bautícenlos, enséñenlos. En el nombre, el nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice Mateo 28, 19, enseñándoles todas las cosas. Y aquí estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y cuando dijo, uno me dijo, no, pero es que en la iglesia el Señor lo añade, no necesita predicar. Mire, señores, Pablo dice, no he oído anunciar el consejo y he predicado públicamente en las calles. Y Pablo dice a Timoteo, sobre evangelista. Y también el Señor le dijo a Marcos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Tome la iniciativa, que la luz disipe las tinieblas. Así que ese concepto que dicen, como ya estamos así, que el Señor va a añadir, ese es otro versículo tergiversado. El Señor añade a la iglesia a los que han de ser salvos. Cuando oyen la palabra, Romanos 10, al oír la palabra de la predicación de la palabra del evangelio, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Quiere decir que el pueblo sí tenía que tomar la iniciativa de salir. Le digo porque he escuchado y tuve que debatir con algunos personajes por ahí acerca que no quieren predicar al mundo, solo quieren enseñanza. Entonces van a quedar siendo un grupito remanente santo hasta que se sectaricen creyendo que son más maduros que las otras iglesias. No. Y él dijo que hagan discípulos para él. Ir por todo el mundo y prediquen la buena noticia. ¿Saben lo que pasa cuando la gente no quiere predicar? Que se están peleando las ovejas. Se están dividiendo una iglesia y hacen otra. Dividen una y hacen otra. Porque no ganan almas, no están haciendo obra evangelística. Una cosa, la voz del Señor sale proféticamente, sale predicar con predicación y sale como enseñanza. Pero se predica al mundo, a los incrédulos. Y se enseña al pueblo que ya está dentro. Y la profecía es para todos en el mundo espiritual. Pablo, digo, y nada del evangelio desde Asia, Europa, y todo, Jerusalén, Iconio y todas partes donde fue a predicar, Tesalónica, Filipo, Galacia, y quiero ir a Roma. Y no quise ir a predicar donde ya había Cristo siendo predicado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Porque él tenía un principio de ética. No andaba dividiendo ni robando hermanitos de otras congregaciones, a menos que sean de la sinagoga de Satanás. Si los podemos librar de ahí, pues librémoslo. Si los podemos librar de la religión, librémoslo. Y de la ignorancia, librémoslo. Pero debe ser predicado el evangelio. Y eso es al mundo. Públicamente y en las casas. El Señor predicaba en las aldeas de ellos. Predicaba así: el reino se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, limpiaba el leproso, resucitaba muerto. Si ese no es tu modelo, entonces
Es posible que sea mi primo o quizás nada, porque los hermanos llevamos un modelo, el cual es Yeshua. Y así que no me llamen evangélico, pentecostal, mesiánico, católico, apostólico como una secta, profético por allá, neopentecostal de la prosperidad, de la fe, de la supergracia, que bautista, que no, ya olvídense de eso. Olvídense de eso, se anuncia el nombre que es sobre todo nombre. No el mío, ni tu nombre, ni el nombre de nadie. Y en vez de estar preocupados que se van a enfermar, sanen enfermos, se fueran demonios, porque estas señales seguirán los que creen. No se puede quitar una verdad poniendo otra verdad. Toda la escritura es útil. Así como creemos en el dar, también creemos que Él vendrá. Creemos en el dar al Señor, también creemos en la predicación. Creemos en la santidad, también creemos en que Dios es uno, que es su manifestación, en la multiforme gracia, en la estatura del varón perfecto, en la resurrección de los muertos, en su venida, en el establecimiento del reino, en la inspiración de la Escritura, en que los hermanos son salvos por la gracia, a través de la sangre, mediante la fe, y no por obras, pero sí para buenas obras. La verdad es absoluta, es una sola. Os encomienda la palabra de su poder. Que el Señor les guarde y cuide sus almas del engaño. Las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Caerán los muros de las tinieblas. La fuga está en el reino de las tinieblas. De ahí estamos trasladando a la gente al reino del amado Hijo, sacándole de idolatría al conocimiento del Hijo, de las tinieblas a la luz, de las cadenas de Satanás a servir al Eterno. Para esto te me ha parecido, para que libres de los de la potestad de las tinieblas a la luz, y que prediques que el perdón de los pecados a través de la sangre, su muerte, sepultura y resurrección, el que es, el que era y el que ha de venir, al único y sabio Dios, sea la gloria por los siglos de los siglos. Y hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que digo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta de las ovejas, soy el buen pastor, soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Soy la resurrección y la vida. Soy la vid verdadera. Soy la Aleph y la Tau. Soy el principio y el fin. Soy el primero y el último. Soy la raíz y el linaje de David. Es el autor y consumidor de la fe. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él es la estrella de la mañana. He enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las congregaciones. Aquí yo vengo en breve. Amén. Shalom Aleichem. Paz a vosotros. Amén.